Muy buenas tardes. Hoy tengo el gran placer de presentar a un escritor de la provincia de Buenos Aires, Argentina. ¿Sí? Él nos estará contando, está en este momento en Morón, ¿sí? Lugar de residencia. Eh, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, gente. Gracias por la entrevista, Dani. Muy, no, gracias a vos, gracias por tener este honor de poder conocerte, que nos puedes contar un poco acerca de tu trayectoria literaria, de tus libros publicados. Eh, yo realmente no te conozco personalmente, pero tengo el gran honor, gracias a la tecnología, de poder realizarte esta entrevista y que nos puedas contar vos un poco acerca de tu trayectoria. Me gustaría que empecemos por ahí primero. Bueno, empezar a escribir como todo el mundo lo hace, ¿no? De la escuela a mi mamá me mima, sería como el puntapié inicial, A, B, C, D. Y después uno casi como que la creación lo va llevando, ¿no? La creación de querer expresar otro tipo de cuestiones que es a través de escritos muy breves, que se pueden llamar poesías, pero que no son poesías, porque después con los años va descubriendo que la poesía tiene que ver con otra cosa más profunda que por ahí a los 8 no lo tenés, porque no tenés tanta vida, no se te murió un perro, ponele, no perdés un amor. Y la poesía tiene que ver con esas cosas. Una vez escuché por ahí que para escribir blues tenías que, eh, te tenían que echar del trabajo, que se te muere un perro y, no sé, perder a tu novia. Y bueno, a los 8 años va a ser raro que trabajes, entonces como que básicamente hay cositas muy chiquitas, muy escritos muy chiquitos que hacemos, la mayoría de las personas lo hacen, no es que lo hago yo solo, sino que lo hacemos para comunicarnos. Yo había dicho en Jujuy, lo dije esto, que cuando me invitaron a la Feria del Libro hace un año atrás, que a veces, o no sé si a veces, lo que hacía yo era ponerlo, todo el mundo escribe para una novia o un novio, ¿no? En tu caso un novio, escribís un poema chiquito para, creo que hasta gustarle a ese novio o a ese chico que no es tu novio que querés que sea tu novio. Mi problema, y el chiste era que mi problema es que tenía tanta falta de ortografía y escribía tan feo, que en vez de tenerla de novia, después me tenían de enemigos, y bueno, no nos vimos más con esas chicas, en mi caso, ¿no? Pero esto tiene que ver con la comunicación. Creo que el escribir, el escribir tiene ese sentido, esa magia de, en, 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 en el fondo, íntimamente, es comunicarse con el otro, la otra, para saber que estás ahí, no tanto, bueno, el coqueterío y eso está bien, pero digo, estar ahí y que la otra persona se dé cuenta que estás ahí, ¿no? Me siento muy identificada con lo que cuentas Y porque a de, mí me pasó, si bien uno no lo escribía de esa manera, con esa intención, lo escribía para otros y no con mi fin, sino con el fin de otra persona tal vez. Eh, y está bueno que lo cuentes porque generalmente la mayoría de los escritores empieza por ese lado. ¿Y cómo comenzaste vos profesionalmente, digamos, escribiendo, diciendo, bueno, quiero dedicarme a esto o quiero publicar un libro? es que todavía no arranqué profesionalmente, digamos que tengo publicado 2 libros y nunca me Sí. la creo, no terminás de creer. No, nunca te la terminás de creer porque si no sería como despertar del sueño. O sea, yo no quiero despertar de este sueño, yo estoy soñando despierto. Tengo 2 publicaciones hechas, la última es Romper nuestra fe, que está acá atrás el libro, y después otro interludio por acá, ahí perdido. Y antes que eso, arranqué haciendo breves antologías. Las antologías son reuniones de muchos escritores en un solo libro que trata de X tema, ¿no? En mis casos siempre fueron temas libres. Entonces, desde el 2012 que empecé a publicar una antología muy conocida acá de Capital de Boedo, pero antes había escrito cositas muy chiquititas también, pero no poesías porque la poesía se me hizo siempre muy complicada, entonces yo prescindí el género y lo que hice fueron relatos cortos o lo que se llama microficción, que tampoco están así, pero bueno, ponele que sí. Entonces, en diferentes trípticos o bocetos o panfletos de la Biblioteca de Morón, me invitaron, pues yo hacía el taller ahí, y nada, unos breves chiquititos que se habían publicado, que se pueden considerar que esas son mis primeras publicaciones ya a un nivel de donde había otros escritores que sí que yo admiraba y los sigo mirando, ¿no?
Pero después los escritores, estos tuvieron o tomaron otras decisiones en su vida, de hecho no escribir más, y yo por ahí sí tomé la decisión de emprender el viaje que nunca lo he abandonado, de seguir publicando. Pero bueno, para eso me costó muchos años más, porque estoy hablando de tener 2 libros y recién hace 2 años, en el 18 publiqué el primero y ahora en el 20 el segundo, o sea que pasaron muchos años, ¿no? Uno, no te presentaste, no dijiste tu nombre real, si que nos querés Mi- compartir y tu edad sobre ¿Quieres todo saber mi nombre también. real? ¿Quieres saber mi nombre real? Te molesté, creo Mi que nombre todo el real. fin de semana con eso. No, no, está bien. Sí. Bueno, mi nombre es Rubén Paz. Rubén Alberto Paz me bautizó mi mamá, que calculo que fue porque eh, su avidez de lectora le dijo, bueno, Rubén Darío. Rubén Darío era un gran poeta de Latinoamérica y quizás esto de mi mamá de haberlo leído le surgió la idea de ponerme Rubén. Alberto es siempre hacen el homenaje de las madres a los padres. Bueno, mi papá se llamaba Alberto Daniel, entonces a mí me quedó Alberto, el segundo nombre, y bueno, el apellido Paz es de mi papá, no hay mucho que decir. Pero eso del nombre, digamos, en mi sistema es como que no lo estoy rechazando ni nada, sino que no me gusta el nombre porque lo veo como muy común. Entonces, vos abrís el Facebook, que te habrá pasado, abrís el Facebook, hay millones de Rubén Alberto Paz. O de Rubén Paz, me han dicho Rubén Paz muchas veces por el uruguayo que jugaba al fútbol. Yo soy de Racing y en un punto, bueno, está bien, uruguayo, gracias por las copas, pero no tengo nada que ver con Rubén Paz el uruguayo. Es un apellido muy común acá en Buenos Aires, no sé si en el resto de Latinoamérica, pero va de ese lado. Es, es lo común que tiene el nombre que quizás me he hecho un poco. Entonces, cuando empecé a publicar, ojo, tampoco estoy renegando de mi identidad, yo sé quién soy, sé dónde vengo, digo, y estoy orgulloso de eso, pero es eso, ¿no? Lo común. Cuando empecé a escribir, tomé la decisión de tomar el seudónimo uno, solamente uno, que tiene que ver con una especie, que lo explico brevemente, es una cuestión de la generalidad, volviendo a lo común del nombre, pero la generalidad del sobrenombre uno, que es un tipo, uno que pasó, uno que ladra, uno que existe, uno que lee, uno que escribe, es eso es la generalidad de no hacerse cargo el ego del escritor lo saqué bien de mi sistema y puse eso por decir, bueno, eso y uno. Y después uno del oeste es por una cuestión geográfica. Soy de Morón y estamos al oeste de lo que es Cava, de lo que sería el Río de la Plata. Entonces, bueno, quedó ahí y después armé la editorial con el mismo nombre y todo lo que ya, más o menos si querés te lo cuento, pero en otro momento. Sí, seguramente con el avance de la charla vamos a hablar un poquito de eso. Me gustaría saber qué pensamiento, hablaste un poquito de talleres literarios. En este caso, ¿cómo funciona en el lugar donde vos estás? Eh, ¿Qué pensás vos? ¿Te sirve en tu escritura? Sí, son fundamentales. Son fundamentales. Los talleres tienen la particularidad de juntar muchas personas, muchas voces en un mismo lugar, siempre físico, ¿no? No nos quedemos con esto de lo virtual, porque lo virtual se da momentáneamente por este problema mundial, global. Pero el taller siempre fue presencial. Nosotros, en mi momento cuando fui a hacerlo al taller de Morón, de la biblioteca, con el coordinador Alberto Ramponelli, eh, había 40 personas presentes, sentadas todas alrededor de una mesa, imagínate, eso se multituya, ¿no? Entonces, y cada uno, si se podía, en las 2 horas que duraba el taller, leíamos un texto nuestro. Y ese texto lo hacíamos, así como te lo digo, y perdón la expresión, pelota. O sea, el texto quedaba reducido a la nada y hasta se volvía a reescribir. ¿Por qué es esto? No es por maldad. Uno, ves que digo uno todo el tiempo por eso, porque uno como el general va aprendiendo de ciertas cuestiones en todo lo que es la vida. Vos, por ejemplo, cuando empezaste a hacer notas, seguramente tu primera nota, no sé si es esta o fue antes, tenés como cierto miedo, cierta cuestión de, bueno, que te tienen que corregir a vos para qué preguntar, cuándo haces una repregunta, y todo es un montón, es un manual del periodista. Cuando recién empezás a escribir, tenés lo mismo. Crees que es el mejor texto del mundo. Te crees Cortázar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nos creíamos Borges. Y cuando empezás a leer tu cuento, lo que sea, empezás a notar que no, que sos Rubén Alberto Paz de Morón. Entonces, ahí entras en la contradicción de decir,
¿qué hago? ¿Tengo pasta para hacer esto o sigo adelante? Hay mucha gente que no sigue adelante por un montón de motivos, que entre ellos es la autoestima. Hay que bancarse un taller literario, sobre todo un taller literario muy, muy exigente. Y otros, bueno, como yo, decidieron sí seguir adelante y tomárselo en serio, porque también está esto, ¿no? Tomarse en serio las letras. No es joda escribir, disculpe que lo diga así, pero no es joda escribir eso. Hay que tener tiempo, hay que tener ganas, hay que tener espíritu de imaginar mundos que no son los tuyos. Es todo un sistema que a veces decís, no, mejor paso. Y bueno, por eso yo no pasé, yo seguí en esa y hasta ahora no me arrepiento y estoy re contento. Sí, son fundamentales los Y talleres eso literarios, en resumen, fundamental. al parecer eso también dio frutos en el sentido de que armaste tu propia editorial, ¿no? Contame un poquito de eso. No sé si es Sí. tuya, estás con otras personas trabajando. Ujú. La editorial es mía, la armé hace un año. Va a cumplir un año de presentación ahora el 14 de diciembre, pero empezó en agosto más o menos del año pasado. Empezó eh, ¿cómo puedo decirlo? Sin que hiera susceptibilidades. ¿Por qué digo esto? Yo tengo un amigo, Omar Cao, de González Catán, que me invita cordialmente a publicar mi primer libro. Lo publica de forma artesanal. Y me explica todos los procedimientos para hacer el libro. Me dijo, ¿por qué no te animas vos a publicar tu libro, a autoeditarte? ¿Cómo es eso? Bueno, yo tenía una base de diseñador gráfico, lo tengo, soy diseñador gráfico, y lo que él me mostró yo solo sabía hacerlo, lo que pasa es que no sabía que se, se implementaba en ese sistema hacer un libro. Y cuando surge que me dijo esto, me quedó. Pero yo no activé en ese momento porque me pareció que era totalmente imposible. Imagínate, yo ni siquiera había publicado mi libro y este amigo me dice, publicátelo vos. ¿Cómo? Es como, me pegaste una piña acá y no reaccioné. Entonces, a partir de esas palabras que me dijo, que ya desapareció marcado, un gran gesto tuvo de decirme, bueno, sí, como decirme esto, no continúa vos con esto. Y bueno, lo continué, nada más que no lo continué, digamos, con la gente que él tenía en sus amistades, sino que bueno, yo hice una editorial aparte y se me fueron sumando autores, entre ellos Laura Risi, eh, Víctor Ibáñez, son 17, no me voy a acordar de todos. Y van a ser más porque ya en estos tiempos estoy trabajando en 5 libros, más de otros autores que publico. Bueno, eh, armarla la armé solo. Tengo una locura bastante especial, porque es muy complejo armar una editorial, la armé solo, y después, bueno, se fueron agregando, fui agregando yo, jefes de prensa, como es el caso de Ale Lajas, eh, imprenteros, como es el caso de Ariel, que es de Lanús, y que me arma los libros, porque los primeros libros eran artesanales y ahora son libros que están hechos así, perfectos. Eh, Después tengo un equipo, ¿no? De toda gente, entre ellos correctores. Los correctores son siempre distintos, no son los mismos, porque a veces los autores mismos los integran, entonces, bueno, listo. Pero hay que coordinar todo un tema, una movida que por ahora está saliendo muy bien y la verdad que estoy orgulloso de eso. De la editorial, no de mi trabajo, sino de los autores que han confiado en mí para que su libro hoy sea físico y la gente lo pueda leer en todas las partes del país o del mundo, depende, porque hay un libro, Peina Ambrogio, Cronista por Naturaleza, que está leyendo gente de Estados Unidos y de México y en España. Entonces, wow, que llegue tu editorial ahí, chapó. ¿Y cómo se llama tu editorial para que las personas la puedan buscar si le interesa en algún momento publicar con ustedes? ¿Con vos? Se llama Uno del Oeste, sí, se llama Uno del Oeste. Buscas mi perfil de Facebook, que es Rubén Alberto, Rubén Paz, es mi perfil de Facebook, y ahí yo siempre publico cosas de la editorial, libros nuevos que han salido, qué sé yo. Hay una página en Facebook que se llama Uno del Oeste, que no la uso mucho, pero sí tiene que ver con la editorial. Después hay otra página que es Uno del Oeste, que es para venta de libros, que es así, Uno del Oeste, ahí ya tengo que compartir el link porque no es conocida la página, que es para venta de libros. Y si no, el mail es, si no me lo olvido, porque siempre tengo problemas de memoria, te lo busco rápido, rápido, rápido. Acá está, la tarjetita, mis tarjetitas salvadoras. El mail que podés comunicarte Bien. es uno del oeste editorial, arroba gmail.com. Y bueno, después tenés el Instagram, uno del oeste,
y como dije, la página del Facebook. Bien. Bueno, me gustaría que nos compartieras alguna experiencia que hayas tenido como escritor o con alguno de tus textos, ¿sí? Con tus lectores, con algún, ya sea con tus lectores o con tu familia, porque por muchas veces algunos escritores nos cuentan ciertas vivencias que tuvieron o con el impacto de alguna de sus obras en el círculo familiar. Si tenés algo para contarnos con respecto a Bueno, eso. de mi familia por suerte nada, porque soy hijo de mis padres que han fallecido y mis hermanas y yo no nos damos importancia de nuestras vidas hace 6 años, así que mejor así, lejos, es mejor, porque bueno, cosas de la vida, ¿no? Pero sí lo que yo considero como amigos que son muy críticos y que me han tenido en cuenta para leerme, eso está bueno, pues, porque yo considero, valga la redundancia, y lo vuelvo a repetir la palabra, es que siempre es mejor eh, alguien desconocido que te lea, porque no te conoce. Y entonces el vínculo afectivo no existe y no existe la posibilidad de herir susceptibilidades. Yo no tengo forma de que me vieran ya a esta altura de mi vida. Me pueden decir que mi texto es una porquería y lo acepto y le doy la razón. Pero hay lo que te decía antes, ¿no? Ir a un taller literario te forja un poco el carácter sobre el escritor y no es soberbia ni vanidad, sino que es, bueno, entender que el texto es horrible y arreglalo. Ahora, si vos te quedás con que el texto lo lee 20 personas y te dicen no tiene ni pie de cabeza, no lo arreglás, bueno, no sé para qué estamos trabajando, pero bueno, hay esto, ¿no? El que no te conoce y te dice de repente, te manda un mail, me pasó, te manda un mail y me dice, qué sé yo, Rebeca me encantó, Rebeca es un personaje del libro, del último. Esas cosas sirven porque no me conoce, entonces no está cohibida esa persona a que yo le ponga mala cara si me dice que el cuento es malo. No, perfecto, bravo. Y después otras cosas que me han pasado es viajar. Por suerte, por esto de escribir, viajé. Bueno, uno de los viajes más lindos que hice fue Jujuy. Eh, el año pasado lo había hecho, presentando mi primer libro. Y después, bueno, Colón de Entre Ríos, viajé por Córdoba, viajé por, bueno, Mendoza. A Chaco también conozco, pero conozco la parte de Villa Ángela de Chaco. Le mando un fuerte abrazo a la gente de Quitilipi. Pero Villa Ángela sí la conozco y la verdad que la pasé divino, pero no lo conozco por haber sido escritor, sino la conozco de antes. Y bueno, a mí me gusta viajar mucho, ¿no? Después anécdotas, un montón, qué sé yo, una muy linda, muy dulce me pasó ahí en Jujuy, en el teatro donde presenté mi libro. Una chica me hizo llorar en vivo ahí en el escenario, me quería matar, no podía contener las lágrimas. Y la coordinadora me ayudó a salir del paso porque justo tocó un texto que yo no lo tenía presente, ya que era de mi ontología, no del libro, y habla justamente del fallecimiento de mi mamá. Entonces, esa chica de 14 años, una ternura, me hizo llorar además, pero yo no es que lloré, sino que digo, uy, ahora cómo salgo de esta. Digo, no, está medio raro que se ponga a llorar la persona, digo, oh, ¿qué hago acá? Y le dije, gracias por eso, pero eso fue muy lindo, que reconocer que ese texto le llegó de una manera particular y yo lo escribí con otra intención y el texto le cambiaron el nombre porque era más fácil decirle viaje a Venus que ¿cómo se llama el texto? Que es un nombre larguísimo, como sabrás, lo hice en la publicación hace un ratito. Me gusta mucho molestar con eso de las publicaciones largas sin sentido que no te llevan a ningún lado, el coso de los cositos donde comprar las cosas, ponele, ¿no? No tiene sentido, pero es un poco joder con eso. Y hay un texto que está en Poesía bajo la autopista 3, creo que habla de personas que se mueren y cómo nosotros podemos ejercer el luto sin que nos duela. Y tremendo la chica lo que me dijo, bueno, y lo rebautizaron, me pareció genial que lo rebauticen, que hagan lo que quieran con el texto, me pareció genial. Acá en Buenos Aires, en diversas escuelas, me presenté para darle consejos, consejos, a los, a los estudiantes para escribir, y bueno, lo que siempre digo es, lo que siempre digo es, lean mucho, porque eso te activa, es como vos, te gustan hacer este tipo de notas. Bueno, qué sé yo te diría, mirate un Felipe Piña, mirate un Lalomir, eh, que son muy buenos haciendo periodismo, ¿no? Haciendo preguntas, los silencios son fundamentales, el silencio del periodista, que no interrumpa al interlocutor.
y esas cosas son buenas para aprender. Entonces uno cuando quiere leer o cuando quiere pintar o cuando quiere hacer música, lo que tiene que hacer es escuchar música, ver pintores y leer libros. Para nutrirse siempre, siempre, en cualquier nivel del arte, ¿no? Bien, acá nos dicen que si nos podés dejar el correo al final de la entrevista, sí, en los comentarios, para que te busquen. Dale, Sí, dale. personas de otros países también, así que, bueno, un saludo a Colombia, República Dominicana, que nos escuchan también. Eh, una pregunta que quiero hacerte y me interesa mucho, ¿sí? En lo personal, es qué pensás acerca de la literatura como elemento social. Es fundamental. En ese sentido pueden leer a Galeano. Yo soy muy fan de Galeano. Galeano es un escritor uruguayo, seguramente lo conocen porque es muy reconocido en Latinoamérica. Las venas abiertas de Latinoamérica es uno de los libros más fundamentales que existe para leer a nivel tanto literatura como historia. O sea, yo soy profesor de historia y considero que este libro es uno de los... Allá arriba lo tengo. Está por acá también dando vueltas. Tengo también el libro de Los Abrazos de Galeano, ¿no? Creo que hacer literatura es siempre marcas un contexto histórico. Uno de mis autores que estoy por editar es Ariel Baldoví, y escribió sobre la pandemia y cómo una persona, como él lo escribió en primera persona, hizo una biografía de él a través de la pandemia, cómo fue desde el miedo a la resignación y ¿no? pasando por todos los planos anímicos de la persona que está encerrada, sin poder ver a sus parientes. Eso es tremendo. Y eso marca un lugar histórico en un contexto donde el escritor, la literatura es fundamental. No son los mismos, no es lo mismo leer la novela El Quijote de la Mancha, ¿no? Eh, que él hizo una burla de las novelas de caballería, y entender por qué lo hizo, a leerlo y decir, está buenísimo, sí, pero él tuvo un motivo, es burlarse de ese género, porque estaba hasta acá del género. Y dijo, yo estos, valga la mala palabra, los cago. Entonces agarró y hizo claro, esta novela con ese fin, con burlarse de ellos. Y se burló también que la novela es un éxito. La novela marcó un fin de una época, que fueron las novelas de caballería. Y decís, wow, eso es genial. Después más acá podemos hablar de marcar historia como lo hizo Martín Fierro, como lo hizo Facundo de Sarmiento. Después más adelante Borges lo vuelve a nombrar, o Oliverio Girondo, rompiendo todos los cánones de la poesía del siglo pasado, junto a su gran equipo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Los de buena familia, eh, que en contraposición con Roberto Art, de los de Boedo. Marcar eso, marcar la bohemia con gente adinerada ¿no? de la época, y la bohemia pero pobre, ¿no? Que hasta pobre incluso en el sentido de a Roberto Art siempre le echaban en cara que escribía mal, porque escribía con falta de ortografía o gramaticales. Eso también es historia. Porque hoy día no podría existir o sí existe, yo doy fe que existe, pero se corrigen. En ese momento casi que se publicaba como estaba. Entonces, wow, hasta eso llegaron, ¿entendés? De decir, marcar una época de decir, bueno, vamos a poner las pilas y empecemos a corregir porque no podemos publicar todo lo que... No es el caso, pero digamos, eso también marca una época, marca decir, ¿cuál es el castellano real? El castellano nosotros hablamos hoy día con el ellos, el todes, o el castellano clásico, todos, todas. Eso también es porque la lengua está viva. Y al estar viva la lengua, históricamente, todo el tiempo vas a ver obras que por ahí, si la escribimos hoy, va a ser muy diferente a como estaba escrito originalmente en ese año, en 1860, por ejemplo. O sea, la Bien, literatura, hay para resumir, la literatura es fundamental históricamente. una pregunta que te hacen acá. ¿Existe una literatura del siglo XXI o solo es una continuación de la literatura del siglo pasado? Es difícil esa pregunta, está buenísima esa pregunta, pero no soy indicado para contestarla. Solo voy a decir que hay un cierto aire con el tema de lo que hablaba recién, que es, por lo menos acá en Argentina, no sé si se da en el resto de Latinoamérica, del tema de hablar con la E.
¿no? Puedes estar o no de acuerdo, lo puedes sentir o no, pero eso también marca una ruptura dentro de lo que es literatura. Yo he leído poemas con la E o cuentos escritos con la E. Te puede molestar, pero no puedes dejar de decir que eso es una nueva literatura. Y más allá de todo, si la RAE lo acepta o no, el problema de la RAE, nosotros somos argentinos, la RAE es española, nosotros hablamos en castellano, sí, perfecto. Pero vos no hablas el mismo castellano que hablo yo. Vos, tanto, Daniela González, no hablas el mismo castellano que hablo yo. ¿Por qué? Porque vos sos de Quitilipi. La persona que está en Jujuy, o la persona que está en Mendoza o en Córdoba, no hablan igual que yo. Porque son de Mendoza, de Jujuy y de Córdoba. Así nos pasa con los chilenos, los uruguayos, bueno, ni hablar, los brasileños es otro idioma, ¿no? Pero vamos a decir los paraguayos o los bolivianos. Hablan de una forma que si hacemos el mismo texto con diferentes lenguas, el texto va a cambiar drásticamente. Entonces, eso, en parte la Real Academia Española no lo acepta. Ahora, ¿a nosotros nos tiene que interesar? No, porque la lengua está viva. Comprendo entonces que, si vamos al caso de que la literatura del siglo XX, ¿no? La pregunta, ¿es distinta o igual a la del siglo XXI? Yo creo que tendría que ser distinta, porque si integramos nuevos modismos de habla, y yo los tengo, yo, en el libro yo los hago, el amigo, gato, vos, esas tonterías del barrio, ya son diferentes, porque no estamos hablando de pibe, botija o el gurí, estamos hablando de gato, ¿qué hace perro? El perro, acá en Buenos Aires, es muy común que los pibes sigan entre ellos, ¿qué hace perro? Y es de amistad. Ahora vos vas a otro país y le decís perro a una persona y te vienen diciendo, ¿qué te pasa? Eso es porque son diferentes modismos. Entonces, volviendo. Para mí sí, para mí la literatura del siglo XX tiene su valor y la del XXI está empezando a nacer. Y capaz que está empezando a nacer ahora y no nos damos cuenta. Capaz que yo te estoy hablando a vos así y digo, estoy haciendo un tipo de literatura del siglo XXI y no me doy cuenta, porque la lengua sigue viva y mañana tus hijos o tus nietos van a hablar diferente a lo que hablas vos. Entonces ahí, si ellos lo plasman en un papel y hacen un cuento, va a romper algo. Y seguro va a estar discutida, ¿no? Porque hablan de así, qué sé yo, no se habla así, no se dice esto, se dice el otro. Son códigos, todo vale. Y con respecto a eso, está bien visto que ciertas cuestiones, por ejemplo, en este caso, en un cuento que escriba yo, y tenga algunos tintes chaqueños, como se le dice. ¿Está bien que mi corrector me los resalte? Obvio. Eh, una cosa es que tengas faltas gramaticales y de ortografía. Otra cosa es que tengas modismos o regionalismos. El modismo es esto que está pasando ahora. El perro, gato, vos, no sé. ¿No? El todes, el leyes. Esos modismos se puede entender como modismo. También se puede entender como una cosa que se quiere preestablecer hablando de leyes. El leyes, ¿no? Leyes como inclusivo, estoy diciendo. Lo tengo que explicar porque como entiendo que hay gente de todos los países, entendí que están escuchando esto, por ahí lo tengo que explicar. Acá en Argentina, no sé si en el resto de Latinoamérica, se está queriendo implementar una forma de hablar nueva que se llama inclusivo o inclusivo, que es hablar con la E. Al no tener género la palabra no tiene ni feminidad ni masculinidad. Entonces, en vez de decir ellos por los chicos, que los chicos pueden ser chicas y chicos, decimos ellos, integrándolos a todos. Hay gente que está muy de acuerdo y hay gente que está totalmente en desacuerdo y hay grandes peleas, sobre todo acá en Buenos Aires, por eso. El regionalismo al que vos te referís es muy diferente, es muy particular y a mí me encanta. Yo tengo un amor especial por la gente de la provincia. ¿Cómo hablan? Me encanta. Yo te digo, yo viajé por todas las provincias de Argentina casi. Me faltan muchas, pero digo, y cada vez que escuchás a alguien hablar, es un encanto. Yo a eso no se lo sacaría. Yo como corrector y como editor, si vos me hablás de gurí, obviamente yo te lo voy a respetar. Si vos me hablás de, no sé, el botija, siendo que sos de Entre Ríos o uruguayo, te lo voy a respetar. Hay cosas que se tienen que respetar, porque si no, el código que está intrínseco con el cuento, con el relato, no se entiende. Entonces, si vos le quitás el botija por el pibe, o por el chico, la niña, yo te diría que cambies de editorial o que cambies de corrector, porque no está bueno que te pases. Está bueno que el corrector respete tu forma de hablar y mi forma de hablar. Yo he tenido correctores que me han querido cambiar palabras en el libro y yo cambié de corrector, porque digamos, no, es esa forma. A mí me dijeron en la calle chamullo, y yo no voy a cambiar chamullo por mentira o por apalabrado porque a vos no te gusta la palabra chamullo. En todo caso, fíjate vos qué vas a hacer, si vas a seguir corrigiendo así, yo paso. Esas cosas del regionalismo se tienen que respetar, porque es
es algo que pertenece a la cultura de todos los pueblos, sea del país que sea en el mundo. Y se tiene que respetar y punto, no hay ninguna discusión con eso. Y si te lo quieren cambiar, cambia vos el corrector. Sencillo. Bien. Bueno, Alan Cajina desde Costa Rica nos dice que no, ya no hay una literatura, seguimos con el modernismo, no hay como tal un movimiento que sea disruptivo. ¿Sí? Eh, ¿Entendí? Laura Perdón, Rizzi no entendí. comenta también que modernismo a full. No hay una literatura del siglo XXI, seguimos con el modernismo. No hay como tal un movimiento que sea disruptivo. Laura Rizzi también comenta modernismo a full, por ejemplo, poesía contemporánea, poesía libre, en mucho. Sí. Y bueno, y Ángel también comenta que eso le da riqueza a la lengua y la matiza. Sí, bueno, son personas que se suman y Claro. que te están escuchando muy atentamente, es muy interesante. Como te Ima- comenté, las entrevistas, sí, Imagínate que yo haga un cuento hablando de Quitilipi y de Chaco y le meta todos los modismos que tenemos en Buenos Aires. Ese cuento no es de Chaco, es un cuento de Buenos Aires. Entonces ahí se destruye parte de tu cultura. Y esa cuestión la tenés que defender vos como chaqueña, o la tiene que defender un cordobés, para que esto tenga sustancia. Si no nos perdemos en un lugar donde que somos todos iguales. No, hablando no somos todos iguales. Como no somos todos iguales personas. Yo soy un hombre, vos sos una mujer, y mi vecino no es igual a mí, aunque vivamos en la misma cuadra. Es así. bueno, muchas gracias por la entrevista, gracias por el momento tan agradable y aprendimos mucho de vos. La verdad que estoy muy contenta de haberte conocido y seguramente en algún momento nos cruzaremos personalmente. Dale, ojalá. Bueno, gracias Daniela por la entrevista y mucha suerte a toda la gente que está escuchando. La verdad, interesantísimo esto, me encantó. Así que saludos. Abrazo, chao, chao.